Arthur, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Charlie, bien, gracias, muy buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, aquí viendo toda la información que pues ya estamos acostumbrados a que se genere Arthur semana a semana. ¿Te parece si iniciamos para nuestros amigos de nuestra visión con pues algo muy importante? Ya lo habíamos anticipado, lo habías anticipado la semana anterior. Inflación Estados Unidos, en general datos macros. ¿Por qué es importante la inflación? Pues porque la presión sobre el Chair Powell está con todo. Si quieres ahorita lo comentamos, Sí, pero primero los datos, ¿te parece? sí, claro, claro Charlie, con mucho, mucho gusto. Saludos a nuestros amigos de nuestra visión. En la semana se fueron divulgando, Charlie, diferentes datos que reflejan la salud económica de Estados Unidos y cómo va evolucionando. En el transcurso de los primeros 5 meses sí veíamos que varios de los indicadores fundamentales iban a la baja, Charlie. Es decir, que la economía en su conjunto iba perdiendo algo de fuerza. Finalmente, los datos correspondientes a junio divulgados entre lunes y todavía en esta mañana, encuesta de manufacturas, la inflación, entre ellas la producción industrial, ventas al menudeo, número de casas iniciadas, permisos de construcción, todos esos datos, Charlie, resultaron mejor a lo que se esperaba, mejor a lo que se esperaba. Solo el índice de confianza del consumidor en 61.8 unidades resultó en línea con las expectativas, pero mejor, eso sí, que el dato referido el mes pasado, Charlie. Este dato de confianza del consumidor es todavía preliminar. En un par de semanas sabremos el índice definitivo, Charlie, pero como quiera que sea, ya es un avance, insisto, respecto de la lectura recogida en mayo, Charlie. El dato, pues por mucho más relevante de todo, la inflación, pues resultó, digamos que en línea también con lo que se esperaba. Los precios aumentaron un 0.3% en el mes, arriba del 0.1 de mayo, Charlie. La inflación a 12 meses fue de 2.7%, arriba también del 2.4% anual registrado en mayo, para subir por segundo mes consecutivo desde el 2.3% de abril. En cambio, la inflación subyacente del mes, como la inflación subyacente anual, resultaron mejor a lo previsto. En los 30 días, los precios subieron 0.2%, ligeramente arriba del 0.3% y arriba del 0.1% de mayo. La subyacente de 12 meses fue de 2.9%, mejor que el 3% cerrado que se esperaba, y apenas arriba del 2.9% anual registrado en mayo, Charlie. Este dato de 2.9% es el primer salto luego de 3 meses consecutivos en que la inflación subyacente se mantuvo en 2.8% anual, Charlie. Y después de los datos, en Wall Street se habló de que la subida de precios era ya la consecuencia, el efecto de los aranceles de Trump, Charlie, y bueno, ya se vertió la preocupación, se vertió el nerviosismo, etcétera. Pero la verdad es que lo que percibo acerca de los rebotes me parece que no corresponde a esa teoría de que se debe a los aranceles, Charlie. ¿Por qué lo digo? Pues porque subieron, por ejemplo, la electricidad para hogares, más de 7%, pues no tiene mucho que ver con los aranceles. Los seguros de autos, 6%, tampoco tienen que ver con los aranceles. Los artículos para el hogar, la comida en restaurantes, la renta de autos, la renta de vivienda, todos estos bienes o servicios subieron alrededor de 4%. El cuidado personal y los servicios médicos subieron alrededor de 3%. Y todo lo demás, una larga lista, subió por abajo del 2.7% de la lectura de la inflación general anual, Charlie. Por el contrario, bajaron los precios de la gasolina más de 8%, más de 8%. Las tarifas aéreas,
los productos electrónicos y las habitaciones de los hoteles, entre 2.5 y 3.5%. Esta baja de los precios de las habitaciones de los hoteles, Charlie, se la podemos adjudicar al tema de los aranceles, pero en sentido contrario, porque sabemos que Estados Unidos ha tenido una disminución considerable de visitantes. Han sido menos los turistas que se aventuran, nunca mejor dicho esta palabra, de visitar Estados Unidos a riesgo de que algo les pase, Charlie. Así las cosas con los datos macro y con la inflación. Así es, Arthur, Yanni, porque los precios de las visas han estado ahí también a la revisión. Sí, ha aumentado, sí, ha aumentado. Un incremento correcto, van a tener un incremento importante para el año que entra, según lo declaró el Servicio de Migración. Pero bueno, el aumento de las pólizas de seguro en Estados Unidos es una locura, Arthur. Ya se ha pronunciado ahí varios analistas y dicen que esta alza pues es inédita, nunca se había visto tan alta. ¿No? Ahora ya es más caro asegurar tu auto, casi que tener una hipoteca, pero bueno, es una cuestión que estaremos revisando a ver si es temporal o pues ya va siendo un poco más permanente. Sí. Entonces, después de estos datos, pues vamos a darle entrada al temazo. Esto pues sigue siendo una presión adicional para la Fed, ¿no crees? Sí, por supuesto, Charlie, hay fuerzas encontradas, muy encontradas. En la vista ampliada, en el contexto general, me parece que los datos macro y en particular la inflación refrendan la postura de que la Reserva Federal no va a bajar las tasas en su reunión que va a sostener dentro de 2 semanas, poco menos de 2 semanas, Charlie, a pesar de que las presiones desde el gobierno se han incrementado y desde dentro de la Reserva Federal también, Charlie. El miércoles, hace 2 días, el periódico New York Times informaba que Trump había enviado un borrador con la destitución del Chair Powell a los republicanos de la Cámara de Representantes para que lo analizasen y en su caso le dieran su visto bueno. Y el documento fue rotundamente rechazado, según el periódico, Charlie, fue rechazado por los legisladores con el argumento muy cierto, desde luego, de que la destitución del presidente de la Reserva Federal no era viable, no era buena idea, que iba a ocasionar una gran distorsión en los mercados financieros y en la economía global. Así lo refirió el periódico, Charlie. Y entonces, para variar, el presidente Trump volvió a recular y salió a decir que no estaba en su idea, en sus planes, la destitución del Chair Powell. A mí no me parece claro ni que vaya a ser en automático, Charlie, que un cambio de presidente de la Reserva Federal signifique la baja inmediata de las tasas de interés. Significa que no sé si el presidente, sus allegados, sus asesores desconozcan cómo se determina la política monetaria. Charlie, es increíble que a estas alturas piensen, si destituyo al presidente de la Reserva Federal, el que ponga va a bajar las tasas. Oye, es que la Reserva Federal es un organismo autónomo, Charlie, autónomo. Lo que en su caso podría ser sería que el presidente enviase una iniciativa al Congreso, a la Cámara de Representantes, a la Cámara de Senadores, para que el conjunto de la institución, la Reserva Federal, deje de ser autónoma y entonces dependa del Ejecutivo para que así el presidente pueda dictar las órdenes. Pero eso claramente sería quebrantar, acabar con el sentido que debe tener en todos los casos la política monetaria y un banco central. Además, yo presumo que muy pocos querrían ser miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto. Charlie, ¿para qué voy a ser miembro si va a ser el presidente el que va a decidir? Pero bueno, ese sería el camino más ortodoxo, entre comillas,
que andar destituyendo presidentes de la Reserva Federal, Charlie, o miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto que no se plieguen a los deseos del Ejecutivo. En ese sentido, también ha llamado mucho la atención desde ayer, Charlie, la comparecencia del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que declaró y con firmeza que las tasas de interés deben bajar en la reunión de julio. Incluso dijo que deben bajar a 3%, Charlie, a 3%, lo cual sería un recorte tremendo que creo que la Reserva Federal no está en condiciones, dadas las circunstancias de la economía, Charlie. Dijo el gobernador Waller que con la inflación cerca del objetivo y los riesgos al alza limitados, no deberíamos esperar a que el mercado laboral se deteriore para recortar el tipo de interés, la tasa de interés. Este gobernador, Chris Waller, como le llaman, es uno de los que aspiran a reemplazar al Chair Powell. Declaró a Bloomberg que si el presidente Trump, así lo dijo, si el presidente Trump me dice, Chris, queremos que hagas el trabajo, yo, es decir, el gobernador, yo diría que sí, pero aclaró que el presidente no lo ha contactado, Charlie. También insinuó que va a mostrar su voto contrario si el Comité de Operaciones de Mercado Abierto en su conjunto se manifiesta por mantener el nivel de las tasas de interés en el rango de 4.25, 4.50. Así que, pues habíamos apuntado aquí, Charlie, que este gobernador había insistido ya desde hace más de un mes sobre esta necesidad, según él, de recortar, y que al menos uno de sus colegas, Michelle Bowman, ha defendido el mismo argumento a favor del recorte de las tasas en julio, Charlie. Con todo y esto, a pesar de la presión de estos dos miembros, yo creo que se va a imponer la mesura y la Reserva Federal no va a recortar las tasas, Charlie. Sí, yo también coincido. Arthur, sería un terrible golpe a los mercados. Y bueno, como dices, si bien el Chair Powell es quien da la cara, aun cuando la Fed, aparte de que es autónoma, no es que él decida todo, ¿no? Hay un grupo ahí de presidentes de reservas que pues intervienen, ¿no? No es algo que él diga, ¿no? No es su voluntad, sí. Exacto, no es un dedazo como quiere Trump, y las tasas de hoy para mañana ya estén en 0% casi, otra vez como quisiera el presidente, sí, ¿no? Claro.